La memoria de nuestro territorio no es un recuerdo estático que se guarda en un museo. Está viva, respira en nuestras manos, resuena en nuestras calles y tiene voz de mujer. Esto es Guardianas de la Memoria, un viaje para descubrir a quienes protegen, cuentan y transforman la historia de Soacha. Capítulo 2. Un encuentro con Pilar Vargas y el poder de convertir nuestro paisaje en arte. Hola a todos y todas. Bienvenidos a este podcast Guardianas de la Memoria. Este podcast lo hemos realizado para exaltar a aquellas mujeres que trabajan por la preservación del arte y la cultura del municipio de Soacha. Hoy tenemos una maravillosa invitada, se trata de Pilar Vargas, artista plástica de este territorio. Bienvenida, Pilar. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, Pilar, bienvenida. Queremos que nos cuentes quién eres tú. Bueno, yo soy artista visual, gestora cultural, docente una vez. Trabajo con paisaje, territorio y memoria desde hace unos 10 años. He desarrollado trabajos aquí en el municipio de Soacha y últimamente en el Páramo de Soacha. Bueno, Pilar, cuéntame cómo es el proceso de tu obra. Bueno, pues creo que digamos que a este punto ya mi obra tiene como varios momentos. Entonces, digamos que yo tuve un primer momento, yo he trabajado mucho sobre como el tema de la exploración bidimensional, del espacio bidimensional y pues he trabajado mucho con materiales recolectados en el campo. Entonces, tengo pues una metodología que es un poco como elegir un lugar que digamos que durante todo este tiempo ha tenido que ver mucho con el desarrollo como de la parte urbana de la ciudad y las periferias verdes que digamos que se encuentran. En un primer momento digamos que hice un trabajo con la polución del medio ambiente de aquí de Bogotá y Soacha porque trabajo como en la frontera. Entonces ahí pues fue como también una investigación del largo aliento que duró como unos 3 años en donde mi meta fue dibujar con la polución del aire que pues circula por la autopista Sur y pues ahí digamos que hice un montón de descubrimientos que tenían que ver como con esa expansión urbana de Soacha. Entonces de ahí pasé digamos como a empezar a hacer cartografías como sensibles del territorio y también digamos que en esa parte de una investigación de materiales importantes porque ahí lo que hice fue como un poco recorrer el polígono minero Soacha y como evidenciar un poco cómo es esa relación de construcción y destrucción que se da ahí en esa periferia que tenemos aquí, pues, Panamá, bueno, toda esta parte de las veredas que pues son el límite como natural de Soacha, un poco natural y también campesino, porque pues hay una población importante ahí que tiene como una vida pues de campo. Y ya pues más arriba pues encontramos el páramo que pues Soacha tiene su propia laguna, que es la laguna de Colorados que hace parte del páramo del Sumapaz. Entonces digamos que desde el 2024, 23-24, o sea, he venido como desarrollando un trabajo de investigación como bien extenso pues en el páramo del Sumapaz. Entonces la primera parte la hice en una residencia artística que hay aquí, que se llama Arte Sumapaz en Salvador, en Dinamarca, y ahí digamos que yo tenía una inquietud con unos materiales que yo había recolectado en las heridas Paz del Río y ahí logré desarrollar como una tinta como con esa escoria de acero de los hornos de acerías Paz del Río y digamos que ese desarrollo técnico me permitió ya como empezar a trabajar con materiales también naturales, que fue cuando gané este estímulo para hacer trazos de la tierra y ahí digamos que desarrollé todo como el trabajo de campo para trabajar pues con estas tintas que son pues muestras de suelo del páramo del Sumapaz. Sí, es muy interesante poder ver tu obra a donde utilizas la polución. Entonces es increíble cómo logras crearla a partir de ese mismo polvo, ¿no? O sea, yo lo escribía un poco como que es como dibujar con el mismo aire que estamos respirando un poco aquí, digamos, este lugar que queda cerca de la autopista tiene como unas condiciones un poco parecidas al taller que yo tenía en ese momento. Entonces pues Soacha ha crecido mucho, entonces hace 10 años ya, tal vez un poco más, se estaba construyendo el Transmilenio y había un monte de obra por la autopista. Entonces
esa caída de polvo constante pues fue primero un problema y después, no sé, son como insights de la mente. Entonces yo empecé como a hacer dibujitos con el dedito y así, y luego eso se convirtió más adelante en esos dibujos que pues eran cosas que yo lograba haciendo como unos dispositivos de dibujo que atrapaban el polvo y que, digamos, después de muchos meses de exposición pues generaban esas imágenes. Sí, es sorprendente como algo que es un problema lo pudiste transformar en algo bello. En tu obra es muy bonito eso. Y pues como me encantó cómo hacías parte de esa materia, o sea que los frasquitos que venían con diferentes pastas en el polvo, o sea, es súper chévere cómo logras organizar esa materia, pues para hacerla parte también de tu obra, ¿sí? Y ahora lo que haces tú, pues has logrado transformar el material de desecho en una tinta, ¿sí? Pues es que después del polvo, bueno, pasaron muchas cosas, digamos que sí pasaron muchas cosas de manera pues como profesional con eso. Entonces, pues ese trabajo igual pues es polución, entonces digamos que tiene como un costo para la salud un poco. Entonces yo después de un tiempo decidí como parar ahí, pero digamos que la inquietud por esos materiales de desecho no se terminó. Entonces, digamos que cuando llegó esa materia de Acerías Paz del Río, pues yo estaba como mucho allá en Boyacá, estaba haciendo como muchos recorridos, como visitando mucho el lago de Tota, entonces siempre veía como este gran tubo desde el que pues desplazan el agua del lago para la fundición y bueno, entonces como que yo empiezo como a pensar mucho y a ver la transformación del paisaje. Y pues en Sogamoso hace días soy una gran nube y el clima de Sogamoso es una cosa loca porque pues el efecto invernadero allá es permanente porque pues esas calderas nunca se apagan. Entonces cuando yo pues recibí ese pigmento, porque eso fue porque una operaria seguridad cuando limpiaron el horno me lo guardó. Entonces yo pues me traje eso para el taller y eso duró un tiempo ahí quieto porque es un polvo mucho más fino y como se eleva más que el polvo normal todavía. Entonces digamos que yo tuve como mucha precaución con ese material. Fue una cosa como de muchos experimentos hasta que yo encontré una forma de convertir eso líquido y que no, digamos que se generara todo ese desprendimiento de material sólido que pues digamos que me puede afectar. Entonces ahí después de hacer ese desarrollo me di cuenta que ya eso pues se vuelve un poco una tinta más tradicional porque ya la aplicas con el pincelito, pero creo que la naturaleza del origen de eso hace que el material sea como una especie de laca y una cosa pues bien especial que brilla, o sí, depende de unos procesos que yo hago, puede brillar, puede quedar como con los fragmentos del acero. Entonces él tiene como pequeñas escarchas que son ya esos residuos que quedan del acero y del carbón coque cuando se termina la fundición. Entonces, pues digamos que trabajar ese pigmento es un poco una metáfora que yo hago como de la reparación que nosotros como pues humanos debemos hacer con el medio ambiente. Sí, yo creo que yo trabajo mucho sobre eso porque cuando la gente se acerca, por ejemplo ahorita en este último estadio de trabajo donde ya digamos que hay un proceso de mediación con la comunidad y ya la gente se acerca y manipula el pigmento y crea digamos como un objeto propio, pues ahí en eso como que se vuelve accesible para todos y se puede manipular, porque hasta este momento digamos que era algo que yo tenía que hacer en mi taller en una soledad total, como protegiéndome mucho con cosas de seguridad y así. En cambio ya ahorita en este punto ha sido chévere también como que el trabajo tomó ese giro, que yo venía de todo este mundo de materiales de desecho industrial y pues ya digamos como que pude retornar a un material que es como ya pues es pristino, es la naturaleza como en su proceso de ser, no sé, el humus de la tierra y como toda esa capa orgánica que se hace antes de estar más abajo y ser sedimento, ¿sí? Un poco así. ¿Consideras que tu obra preserva la memoria de este territorio? Sí, claro.
en los materiales, porque por ejemplo cuando realicé el trabajo con polución, yo digamos como que evidencié que era el paisaje el que construía el paisaje y era pues como toda esta actividad industrial minera que hay en el polígono y cómo todo eso se convierte en pequeñas partículas que se desplazan y llegan muchos kilómetros, sí, y pues ya digamos que hubo ahí como una domesticación para que eso llegara al papel. Nos estabas contando cómo tu obra se relaciona con las personas. Cuéntame más de esta interacción. Bueno, pues es que no sé, creo que se ha conectado de distintas maneras porque a veces siento que la gente se conecta desde el lugar antropológico del paisaje, o sea, reconoce ese paisaje, entonces se reconoce en él, eso por un lado. A veces también, digamos que la gente se conecta como con esa poética de la distancia que genera, entonces es como ese desplazamiento que yo hago del lugar a, pues, digamos, a un estadio como este, en donde pues hay un público, unas personas que lo pueden leer, porque pues yo como que traigo como esa poética de la distancia desde lugares que no son de muy fácil acceso para las personas. Y ahorita tú me comentabas de cómo estás trabajando ahora esto con otros artistas. Pues más que con otros artistas, he trabajado es como de manera comunitaria, o sea, como haciendo que el trabajo pueda ser leído a través de una cuestión más didáctica y pueda como integrarse y ser parte de él. Entonces digamos como que en este último momento el proceso de mediación que he desarrollado son unos laboratorios de cajas, porque pues la caja se convirtió como en el contenedor de paisaje que utilizo como ese objeto que me crea la metáfora de cómo hemos convertido el paisaje en un bien de consumo. Entonces digamos que ese tránsito, pues o esa cuestión simbólica yo la realizo como a través de ese objeto caja, pero siento que cuando la gente puede como manipular y sentir como la tierra y el olor y todo eso, pues hay una conexión que es un poco más, digamos como que no se nota muy racionalmente, pero sí hace que se activen cosas sensoriales y bueno, como otros lugares que crean unos aprendizajes que son más sensibles. Entonces, pues digamos que lo que yo pretendo hacer ahorita en esta parte es acercar a la gente al páramo sin que tenga que ir allá y pisarlo y pues hacer todas las bobadas que la gente va a hacer allá, porque pues a veces la intención no es mala, pero sí lo que yo he aprendido en todo este tiempo, digamos como investigadora de paisajes, que el páramo sobre todo es un lugar que es muy frágil y cualquier pisada, cualquier cosa que entra allá pues rompe el equilibrio y rompe el lugar literalmente. O sea, tú pasas por un fraile con alguien, tú le vas a tumbar las hojas a los frailemanes. Tú metes un dron allá y tú vas a perturbar a las aves. La voz mía, digamos, cuando yo soy consciente de que no veo muchos animales, es porque yo no paro de hablar con el que voy de todo lo que estamos viendo y haciendo, y pues los animales no les gusta y ellos se van. Entonces, siento que esa experiencia que crea el laboratorio de cajas hace que las personas se comprendan de una manera más sensible pues la fragilidad de los ecosistemas. O sea, de alguna forma se podría decir, es como un proceso de formación, de educar a la gente para interactuar con los cuerpos a través de tu obra. Pues en esta última parte sí, digamos que hubo un énfasis también en crear eso, o sea, como que el trabajo a medida que se ha venido desarrollando estos años, entonces como he llegado con unas necesidades y por ejemplo ahorita en Sumapaz en Cajas se creó esa necesidad de que era necesario que la gente interactuara con el trabajo, o sea, que ya pasáramos de la contemplación y de esa reflexión que digamos yo hacía en otros momentos, por ejemplo con el trabajo de polución, aquí que ya es como mostrar de verdad en una experiencia un poco más inmersiva, pues ese lugar y las condiciones de ese lugar. Entonces aquí ya digamos que era una instalación un poco más ambiciosa, ya pues digamos que había una serie fotográfica muy amplia, se generó un audiovisual también para acercarse más al público y poderle contar cómo es ese trabajo de campo que un artista realiza.
o pues cómo es que un artista se convierte en un investigador y transforma pues como todas esas percepciones y cosas que encuentra en el espacio y pues las ofrece también de alguna manera, porque pues la idea es pues acercar a la gente, pero también crear esa sensibilidad y crear esa conciencia, porque siento que no hay una conciencia del lugar en el que habitamos. Sí, eso es lo más interesante de tu obra. Ver como lo juiciosa que eres para en tu trabajo de campo, digámoslo así, en el proceso que tiene la obra, lo que te inspira y lo que proyectas. Entonces es muy interesante, muy lindo lo que haces. ¿Por qué crees que es vital el rol de la mujer en este proceso de conservar como la memoria? Pues es que, no sé, nunca había pensado en eso, pero aquí así me parece que las mujeres pues somos cuidadoras, ¿sí? O sea, realmente eso está como en la naturaleza femenina. Entonces yo siempre tengo como un pensamiento como frente a la naturaleza y frente a todo lo que pasa, y es que uno como un ciudadano de a pie es impotente frente a todas las decisiones que, bueno, los gobiernos y la gente que está encargada de eso toma, un poco como ahorita lo que puede pasar el domingo. O sea, puede pasar que el domingo se le entregue el país a una persona que simplemente quiere explotar todo de manera indiscriminada y no le importa ni un poquito pues los animales, la naturaleza, el agua y finalmente los otros humanos. Entonces cuando como que yo pienso en eso, o sea, me doy cuenta de que sí, uno es como un ser súper pequeño y es una batalla enorme. Y es también, por momentos yo pienso que es como, ni te pertenece un poco porque ya estaba esa degradación cuando yo llegué aquí, no sé, cosas así. Sí. Pero cuando uno ya como que se mete, se empieza a dar cuenta que el arte, y pues acá en Colombia de verdad tiene una función de reparación muy grande, porque o sea, se necesita que la gente entre en ese momento como de pensamiento y de análisis de la situación en la que estamos para poder mejorar. Entonces a veces, pues el arte, aunque no es un lenguaje directo, sí tiene ahí como esa cosa subconsciente que te deja pensando. Entonces cuando yo hice los dibujos de polvo hace un tiempo, yo me daba cuenta que el impacto, o sea, la gente no lo podía escribir con palabras, pero ver el polvo que respiras ya acumulado en un lugar, ya eso ya te mueve la mente hacia otros lugares de pensamiento, que no es solamente decir que eso está sucio, sino eso se te, o sea, eso está invisible y llega y no degrada solo la montaña, sino también te degrada a ti como ser vivo, un poco. Entonces como que yo me daba cuenta que esas reflexiones pasaban ahí. Bueno, Pilar, muchas gracias porque realmente eres una guardiana de este territorio, guardiana de la cultura de nuestro territorio. Entonces te agradezco mucho por compartir todo eso, todo tu arte, todo lo que haces por este territorio y pues queremos seguir pues viendo tu obra, viendo todo lo que te inspira este territorio. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación.